Mateo capítulo 26, versículo 72. Y vamos a leer hasta el 27:5. Dice: Pedro lo negó de nuevo y le dijo: le juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Habla como los de Galilea. Pero le contestó con más fuerza Pedro y le dijo: ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento el gallo cantó y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Y dice el 27: al amanecer todos los sacerdotes, principales y líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, había sido condenado Jesús. Cuando Judas lo supo, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y líderes del país y le devolvió las 30 monedas de plata y le dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Pero ellos le contestaron: y eso a nosotros no nos importa. Ese es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo, fue y se ahorcó. Quiero compartir hoy bajo el tema del arrepentimiento y bajo el título de una decisión correcta. Yo quiero que podamos ver 2 caras de una misma moneda, porque aquí vemos a Pedro y a Judas, 2 discípulos del Señor, 2 seguidores del Señor que estuvieron con él, que le acompañaron siempre, 2 personas que traicionaron a Jesús, uno negándolo y mintiendo, el otro por unas monedas, y los 2 llegaron al punto de estar amargamente arrepentidos o amargamente angustiados o quebrantados tristemente por lo que habían hecho. Yo quiero, como les decía, hablar sobre el arrepentimiento como tema y cuál es la decisión. Porque frente a una circunstancia, lo que estaba por delante para hacer era arrepentirse. ¿Y qué significaba el arrepentimiento? Bueno, ese arrepentimiento incluye o nos lleva a tomar decisiones. Y hay 2 decisiones, porque hay 2 hombres que decidieron diferente: Pedro y Judas. 2 decisiones. Una es la decisión fácil al principio y la otra es la decisión difícil al principio. Estas son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Todos tomamos decisiones permanentemente. Esta mañana nos hemos conectado, tomamos la decisión de levantarnos, tomamos la decisión de conectarnos, los que están conectados. Otros tomaron la decisión de seguir con su vida normal. Otros tomaron la decisión de levantarse y hacer ejercicio. Cada uno tomó alguna decisión en esta mañana. Permanentemente tomamos decisión, pero frente al arrepentimiento hay que tomar una decisión: el camino fácil o el camino difícil. La Biblia dice que el camino fácil al principio es el camino ancho, es el camino que no hay que hacer nada por tratar de entrar en él porque es fácil. Cualquiera entra, es fácil, pero el camino difícil es el camino angosto. Yo quiero decirte que el verdadero camino del arrepentimiento es un camino difícil. Estaba leyendo un comentario que hablaba un tal, creo que es un pastor, Daniel González, no decía quién era, pero dice: en el matrimonio lo fácil es callar los problemas que hay que sanar, pero después te complica la vida y la convivencia. Dice: lo difícil es mejorar trabajando día a día en el matrimonio, pero al final nos hará la vida más fácil y bendecirá a nuestros hijos. También decía, entre otras cosas,
perdonar al que me ofendió, o mejor dicho, no perdonarlo. Es fácil, no tengo que hacer nada. No lo perdono, no hago nada. No tengo que enfrentar a nadie, no tengo ningún problema. No lo perdono al que me ofendió, eso es fácil. Pero la vida se me hace difícil porque una raíz de amargura comienza a dominarme. Pero difícil es perdonar al que no se lo merece. Es perdonar a aquella persona que no se merece para nuestro criterio el perdón, pero hará nuestra vida más fácil para poder vivir en libertad. Es decir, que el arrepentimiento es un camino que hay que decidir. Y aquí llegaron en este camino de arrepentimiento, en darse cuenta de la situación, tanto Pedro como Judas. Los dos se dieron cuenta de que habían tenido una actitud y un comportamiento frente a Jesús. Los dos llegaron al punto en que se sintieron tristes. A tal punto dice el texto que Pedro salió de ese patio y lloró amargamente. Y Judas dice que también, como lo leímos recién acá, sintió una tristeza, una angustia profunda, porque se dio cuenta de lo que había hecho con el Hijo de Dios, con Jesús. Los dos se dieron cuenta de la situación. Los dos tuvieron un sentimiento de angustia y de tristeza profunda por lo que habían hecho. Pero, primero, Judas. Primero le voy a hablar el segundo personaje de este texto en el orden. Judas dice que fue a los sacerdotes, que fue a los principales del país a tratar de enmendar, a tratar de arreglar ese problema. Y Dios me mostraba cómo estas personas se comportaron como muchos cuando nosotros vamos a la gente equivocada a buscar respuestas. Vamos a la gente que no es la que necesitamos, la que nos puede ayudar. Vamos a la gente, vamos a una situación equivocada, diferente, que no nos permite, escuche, que no nos permite resolver el problema. Las personas que llegó Judas le dijeron: a nosotros eso no nos importa. Tal vez él fue porque eran los influyentes, tal vez fue, porque eran los que él había arreglado, eran las personas importantes en la religión y en la política. Y muchas veces nosotros creemos que la gente importante, que las cuestiones importantes van a hacer que nuestra situación interior cambie, que se cumpla o se complete el arrepentimiento. Pero esos sacerdotes y esos líderes lo miraron así a Judas como diciendo: a nosotros no nos importa. Lo que vos hayas hecho no nos importa. ¿Saben cuánta gente va a las personas equivocadas? ¿Saben cuánta gente se acerca a personas que no le convienen? Que tal vez creen que son influyentes, que son personas reconocidas, que son populares, que son amigas, personas amigas, pero simplemente no les importa. ¿Cuántos se mueven con las personas equivocadas? Tal vez nos movimos o fuimos a buscar una restauración a nuestro dolor, a nuestra situación, en las personas equivocadas. Usted dirá: pero bueno, pastor, ¿quiénes son las personas equivocadas? Mire, es muy fácil. La persona equivocada es aquella persona que no tiene temor de Dios. Esa es una persona equivocada. La persona que no teme al Señor, que no tiene reverencia y respeto a Dios, es una persona equivocada que no puede añadir valor a tu vida. Tampoco es una persona que te conviene. La gente correcta debe añadir valor a tu vida. La gente correcta debe valorar tus creencias y tus costumbres. La gente correcta debe hacerte sentir bien y hacerte crecer. Pero ¿cuántas personas, como Judas, fueron a las personas equivocadas? Él tenía una angustia, él tenía un dolor, él tenía que salir de esa situación de la cual se había equivocado y estuvo buscando en las personas equivocadas. ¿Cuántos tenemos dolores, angustias y buscamos soluciones en las formas que nosotros creemos que son las correctas, pero no son las correctas? No son las situaciones que necesitamos para sacar la angustia y la tristeza. Pero también
dice que llevó las monedas. Él compró o le pagaron a él. Le pagaron a él. Él vendió, mejor dicho, la identidad de Jesús. Fíjense, estos sacerdotes ni siquiera lo conocían. Ustedes saben que nosotros podemos conocer a una persona que vive, podemos conocer al presidente de Estados Unidos, que nunca lo vimos porque vemos las revistas, porque vemos las cámaras en internet, en televisión, en todos lados, pero en aquel entonces no había ni televisión, ni internet, ni nada, así que los sacerdotes ni siquiera lo reconocían a Jesús. Habían escuchado hablar y si estuvieron, tal vez estuvieron de lejos o posiblemente ni siquiera estuvieron en las enseñanzas de Jesús. Eran personas sacerdotes, pero que ni siquiera estuvieron frente a Jesús. Así que tuvieron que pagarle a alguien. Y Judas recibió unas monedas y después fue con esas monedas a tratar de solucionar el problema. Yo quiero decirte que tu dinero, que tus recursos personales, escuchá, porque la moneda no solamente es lo material, son los recursos que vos tenés, son los recursos que vos usás a diario para cualquier cosa. Pero el arrepentimiento, la restauración, no se puede comprar con dinero. No les sirvieron las monedas. Las monedas ni la agarraron los sacerdotes, que la usaban para las ofrendas, ni la tuvo Judas. Las monedas quedaron en el suelo para comprar el lugar donde después iba a ser enterrado él mismo. Pero la decisión fácil que te decía es: ¿qué hago con esa angustia? ¿Qué hago con ese dolor? ¿Qué hago con esa equivocación? Y Judas dijo: yo esto lo resuelvo fácil. Le costó tal vez una hora ir a buscar una soga o algo para ahorcarse. Esa fue la solución fácil. Porque difícil era humillarse, quebrantarse y mostrar su dolor, su equivocación. Difícil hubiese sido esperar la resurrección del Señor y enfrentarse cara a cara con Él. Pero Él eligió el camino fácil. Pero ¿cuál es el resultado de no completar el arrepentimiento? Dice la Biblia que este hombre fue el hijo de perdición, alguien que fue condenado eternamente. ¿Dónde estará hoy Judas? En el mismo infierno. Ahora Pedro representa la decisión correcta. Pedro representa haber completado el arrepentimiento. Él al principio lo negó, igual que Judas lo traicionó, también lo traicionó al Señor. Se sintió amargamente angustiado, triste, deprimido por lo que había hecho, igual que Judas. Pero él decidió esperar. Él decidió estar esos 3 días en expectativa a ver si iba a aparecer o no el Señor. 3 días de angustia, 3 días de remordimiento, 3 días de culpa, 3 días de vergüenza, 3 días allí tal vez con el sentimiento negativo, pero esperando a ver si al tercer día pasaba algo. Al tercer día le dan la noticia y Pedro sale corriendo. Pero Pedro no va a los sacerdotes, Pedro no va a los líderes del país, sino Pedro va a donde creía que estaba Jesús, pero ya había resucitado. Él fue a la tumba, tal vez esperando verlo ahí nomás, como lo vieron las mujeres. Pedro corrió a Jesús para completar su arrepentimiento. Por eso, hoy en este tema de arrepentimiento, ¿cuál es la decisión? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿La fácil? La fácil no trae resultados duraderos, no trae resultados profundos, no trae resultados de transformación. No es tomar el camino fácil, la angustia, la depresión y el suicidio, no. Eso te trae condenación, eso te trae un futuro de dolor, un futuro negativo, un futuro de destrucción. Pero tomar el camino más difícil, que es el camino de esperar en la promesa. A veces uno quiere los resultados ya. Judas quería ya
solucionarlo. Fue ese mismo momento, dijo con la moneda, acá está, soluciónenme este tema. No nos interesa, dijo. Y fue y se ahorcó. Pero Pedro estuvo 3 días tragándose las lágrimas amargas de lo que había hecho mal, esperando ¿en dónde? En la promesa, esperando en el Señor, hasta que se encontró con Él. Y luego dice la palabra que un día Jesús preparó un desayuno y lo llamó a Pedro y le dio esa nueva oportunidad, y Pedro ahí se acercó a Él, y Pedro continuó con esa actitud de arrepentimiento y quebrantado siempre delante del Señor. Le sirvió la lección para cambiar. Muchas veces después fue perseguido, muchas veces estuvo en la cárcel, pero ¿saben? Como él tomó el camino difícil de esperar en la promesa de Dios, de esperar que el Señor se levante para darle la oportunidad que él necesitaba, el Señor estuvo con él siempre, el Espíritu del Señor estuvo con él siempre. Cuando estuvo en la cárcel se abrió, los guardias se durmieron y un ángel le mostró el camino de salida. Él tomó el camino difícil al principio, pero después fue fácil. Cuando tuvo que resucitar a Dorcas, cuando resucitó personas, cuando sanó enfermos, cuando fue por todos lados y se transformó nada más ni nada menos que en la roca, en la piedra fundamental del Evangelio de Jesucristo. Así que yo en este momento te digo, ¿cuál camino? ¿Qué decisión? ¿El camino fácil o el camino difícil? El camino fácil, recordá lo que te dije al principio. No perdones a nadie, ya está, no te metas en problemas, listo. Pero después una raíz de amargura te va a acompañar. Es difícil resolver los problemas, pero después las consecuencias son negativas. Pero qué difícil que es perdonar al que te ofendió, te lastimó y no se merece el perdón, ni siquiera muestra que está equivocado o equivocada. Pero vos al perdonarlo te liberás. Al perdonarlo tenés la bendición de Dios, tenés la gracia de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero que podamos cerrar nuestros ojos allí donde estamos y pedirle al Señor. Acá también cerramos los ojos, por favor, ¿sí? Cerramos los ojos para no distraernos y poder orar al Señor y poder decirle a Dios que necesitamos completar ese arrepentimiento, esperar en el Señor, confiar en Él, confiar en que Dios nos va a dar una respuesta, nos va a dar una salida. Que Dios va a estar con nosotros cuando tomás el camino más difícil, el camino de esperar en la promesa de Dios. Porque al final, Pedro vivió con el poder del Espíritu Santo, sanando a los enfermos. Hasta su sombra sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque no dijo, bueno, acá cierro este tema y se terminó. Corto por los años y se terminó, sino que esperó en la promesa de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú nos permitas obedecerte a ti, no cortar por el camino fácil, sino tomar el camino del perdón, tomar el camino de trabajar en la familia, en el matrimonio, en el hogar, trabajar en nuestro corazón, pidiéndote, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos enseñes a perdonar, a bendecir, a cumplir con tu promesa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Amén y amén.